Un saludo a todos, muchas bendiciones. En el video del día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un versículo tomado del libro de los Salmos que contiene realmente una gran enseñanza, especialmente para aquellas personas que muchas veces vemos están atravesando situaciones en la vida de dificultad, de económica, de enfermedad, de persecución, de odio y de envidias en el trabajo, en la familia. Y todos estos conflictos y situaciones causan en esta persona una especie de resentimiento, de incomprensión, de no saber por qué suceden estas cosas, de constantemente la persona empieza a sentirse ahogada, empieza a sentirse que está como rodeada completamente de problemas y situaciones y constantemente, y aquí viene un punto importante, esta persona comienza a hablar, a quejarse. ¿Por qué me pasa esto? Mira lo que me hace fulano, mira lo que me hace el otro, y mira lo que me pasa, que tengo problemas, que no pago la renta, que no me alcanza el dinero, que perdí el trabajo, que la esposa y que esto y esto y esto y esto y situaciones una detrás de otra. ¿Sabe lo que dice el salmista sobre una persona así o cuál es el consejo que dan los sabios al respecto? Fíjese, dice lo siguiente. Tengo conmigo el libro de los Salmos y voy a leer el Salmo 77, verso 12 y 13. Salmo 77, versos 12 y 13. Me acordaré de las obras de Yah, o sea, Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas del pasado. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cuál es la actitud que se aconseja para una persona que está atravesando situaciones y todo el tiempo es quejándose de los problemas que tiene, quejándose de la enfermedad que tiene, quejándose de que todo le sale mal, quejándose de esto, quejándose de lo otro? O sea, constantemente en el día a día esa persona está resaltando lo malo que le está sucediendo. No es que no se quiera poner atención o que se quiera pasar por alto cuando de verdad está viviendo una situación difícil. Pero el enfoque, ¿cuál debiera ser en esa persona? Está hablando de todo lo que le pasa ahora, en el presente. Escasez, enfermedad, problemas, nada le sale bien, no prospera, no levanta, está enfermo, no encuentra pareja, no encuentra trabajo, hay situaciones, es verdad, está eso en el presente. Y constantemente habla de eso un día tras otro. Pero ¿cuál es el consejo del salmista? Voy a leer nuevamente. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas del pasado. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. La persona que tiene emuná, la persona que tiene fe, este es el enfoque que se aconseja tener. ¿Cuántas veces hemos recordado lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Y cuántas veces en el día recordamos las cosas malas que nos suceden? ¿Se ha puesto usted a pensar que tal vez usted dedica mucho más tiempo a quejarse de lo malo que le pasa que a agradecer y acordarse de las cosas buenas que Dios ha hecho por usted? Dice claramente, me acordaré de las obras de Yah, o sea, de Dios. Haré yo memoria. Haga usted memoria, busque, piense de todo lo bueno que Dios ha hecho por usted en el pasado, empezando por la vida. Empezando que tiene la capacidad de respirar perfectamente, porque hay gente que no puede respirar y tiene que estar conectado a un tanque de oxígeno. Hay gente que por la capacidad de hablar, hay gente que es mudo, no puede hablar. Empezando por la capacidad de mover un brazo, una mano, hay gente que no tiene ni brazos. Empezando por la capacidad de moverse, hay gente que no tiene piernas. ¿Cuántas veces en el pasado Dios lo ha librado de la angustia? ¿De cuántas enfermedades que usted ha pasado por su vida y se ha recuperado? ¿De dónde viene la sanación si no es de Dios, del Eterno, de Kadosh Baruj Hu? Toda la energía viene del Creador. Y dice el salmista, haz memoria. Eso es lo que está diciendo, haz memoria de todo lo bueno que Dios ha hecho en vez de quejarte todos los días del presente. Porque lo bueno
se olvida rápido. Tristemente, el ser humano lo malo lo enfatiza más, porque claro, es lo que quizás es lo que estás viviendo en el presente, pero no está viendo toda la maravilla y toda la bendición que Dios ha hecho en el pasado y que seguirá haciendo en la vida de esa persona. Pero una persona que enfoca solamente en lo malo, wow, qué fuerte lo que voy a decir ahora. A veces puede ser un poco ingrato porque demuestra varias cosas. Una falta de emuna, una falta de fe. Si Dios me ha ayudado en el pasado, ¿por qué no voy a confiar que lo va a seguir haciendo en el futuro? Y me va a ayudar ahora mismo también. Segundo, un poco de ingratitud en el pensar de que con tanto bien que nos ha hecho, en vez de yo declarar con mis labios todos los días lo malo, ¿por qué no declaro con mis labios toda la maravilla que Dios ha hecho? Dice esto el salmista. Me acordaré de las obras de Dios, de todas las obras que Dios ha hecho. No te acuerdes de lo malo solamente o de quejarte de los problemas. Dedicas tiempo a acordarte de todo lo bueno que Dios ha hecho para ti. Dice, haré yo memoria. ¿Por qué? Porque las cosas buenas se olvidan pronto. Hay que hacer memoria. Haz memoria de todo lo bueno que Dios ha hecho por ti. Por tu hijo que estaba enfermo y lo curó. Por un pariente que estaba grave en algún momento y usted rezó y pidió y vino esa ayuda. Por el momento en que no tuvo trabajo y le llegó su trabajo. Aunque hoy esté sin trabajo, pero en el pasado tuvo su trabajo en su momento. Y tenga la emuná que lo va a lograr también. Por el momento en que estuvo en una situación donde se vio sin casa, sin vivienda y hoy tiene un techo. Haga memoria, porque así es lo que dice, haré yo memoria de tus maravillas. Porque Dios lo que hace es maravillas. Maravillas el Creador. El mal existe, el mal es una realidad. El mal está presente en la vida de este mundo. Sí, pero el bien también. Entonces, ¿dónde yo decido poner el enfoque? ¿A qué decido yo poner la memoria, el pensamiento? En las maravillas, en la bendición, en la salud, en la emuná, en la confianza, en la fe de que se puede salir adelante con la bendición divina y con nuestro propio también esfuerzo, o me voy a dedicar a poner mi memoria, a recordar todos los días todo lo malo que ha pasado y todo lo malo y malo y malo y malo. Esta persona no está viendo la luz y lo único que está atrayendo es la energía del caos, del desequilibrio, de enfermedad y demás problemas. Entonces dice el salmista, haz memoria por todas las cosas buenas. Y dice, por todas las maravillas que ha obrado en el pasado. Y dice, no solamente es que me voy a acordar de lo bueno que Dios ha hecho, de la bendición que te trajo, de la bendición que al llegarte, digamos que lograr tus estudios, tu carrera, de la bendición de tener un amigo, de la bendición de tener tus padres, de la bendición de tener un hermano, de la bendición de poder ver. Hay mucha gente que no tiene, que no puede ver. Entonces, ten tus órganos bien, agradece. Estás enfermo, tienes una condición física, pero busca en tu vida, haz memoria para que veas cuántas buenas cosas te suceden, pero que se olvidan pronto y la gente solamente se enfoca en el presente creyendo que es la única realidad. No, eso también puede cambiar, la sanación va a llegar. Ten la confianza que la sanación va a llegar, la bendición, la prosperidad llegará a tu vida. Ten presente y ten esa confianza, no es que va a llegar como algo lejano, está llegando ya a tu vida la bendición. Pero antes de que llegue, abre tus manos, abre tu conciencia, con tus palabras empieza a declarar las maravillas de Dios. Con tus palabras comienza a declarar la bendición de Akadosh Baruj Hu en tu vida. ¿Declaras con tus labios las maravillas de Dios? ¿O solamente usas tus labios para quejarte, maldecir y hablar de lo malo? El salmista dice, me voy a acordar de lo bueno y voy a declarar las maravillas de Dios en mi vida. Lo que es más, sigue diciendo el versículo 13, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditar no es lo mismo que recordar. Yo puedo acordarme de algo bueno que me hizo alguien me hizo un bien a mí, por ejemplo. Pero cuando yo medito, yo empiezo a buscar la significancia más profunda de esa acción. Wow, esta persona en un momento de dificultad me, no sé, me hizo me prestó un dinero que necesitaba. O esta persona en momento de necesidad, wow, me cuidó cuando estuve enfermo. El hecho es, dígase, el cuidado, pero
meditar en este hecho crea una unión más fuerte con esa persona que nos ayudó. Meditar en las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, en esas maravillas, crea un lazo de conexión más fuerte con Dios, de más confianza y de más emuná. Y cuando uno comienza a pensar, a meditar, a reflexionar y se crea esa conexión tan fuerte, entonces va a ocurrir lo que dice el salmista. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El que está acordándose de Dios constantemente, el que está meditando sobre las obras de Dios, empieza a hablar de Dios, no de problemas y quejas. El que no tiene a Dios, el que no recuerda a Dios, sino de vez en cuando lo único que habla es de problemas, no tiene una conexión profunda esa persona porque falta conexión en Muná. ¿Quieres crear conexión fuerte con el Creador? ¿Quieres atraer la prosperidad, la bendición, la salud, la estabilidad y todas las cosas buenas a tu vida? Empieza a meditar en las obras de Dios. Empieza a pensar en todo el bien que te ha hecho y empieza a hablar de eso todos los días. Cuando te levantes, a tu familia, en el trabajo, en donde vayas, en tu podcast, en las redes sociales, da una publicación, habla de la gloria y la bendición que Dios ha traído en tu vida. Y verás cómo se empiezan a abrir todos esos canales de bendición, porque las palabras declaran, las palabras atraen la energía de esa bendición a la vida de esa persona. Las quejas no. La energía negativa se pega, se engancha a esas palabras quejumbrosas, con falta de emuná, de fe, etcétera. Alguien dirá, sí, pero es que yo estoy viviendo una situación difícil, usted no sabe lo que estoy pasando. Señores, les puedo decir, búsquenla, vea solamente la Torá, por cuántas cosas han pasado los siervos de Dios, por cuántas cosas pasó Job. ¿Usted ha pasado al mismo tiempo por todo lo que pasó Job? Al mismo tiempo todo lo que pasó Job y dice, solamente bendecía al Eterno. Es lo único que hacía. Bendito sea el Eterno. ¿Y qué pasó al final? Dios lo bendijo, lo hizo prosperar, creció. José, cuando todo lo que pasó, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado, humillado, acusado falsamente. ¿Se quejó alguna vez José? Usted ha leído en la Biblia que dice que José estaba quejándose, mira todo lo malo que me pasa, mis hermanos no me quieren, me vendieron ahora, Dios me abandonó, yo siempre le he sido fiel a Dios, no entiendo por qué me está yendo mal. Si yo estudio cábala, no entiendo por qué desde que estoy estudiando cábala me va mal. Usted halló a José quejándose de que ahora me llegué a Egipto, me han acusado falsamente, Dios me dejó, Dios no, no quiero saber de Dios porque ahora mira estoy preso. No quiero saber de Dios porque mira se ha olvidado de mí en esta prisión. Desde que empecé a servir a Dios, estudiar la Kabbalah, todo me sale mal, hasta preso ha ido. Usted escuchó que José decía eso. No hay un versículo en la Torá que diga que en todo lo mal que pasó José estuvo con una palabra de queja. Dice, siempre dijo, Dios, algo está haciendo Dios, un propósito tiene Dios. Y siempre sabe que aún en toda esa adversidad, en todo el sufrimiento, humillación de sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado, en todo, hasta en la cárcel, nunca dejó de sentir la presencia de Dios a su lado. Nunca dejó de sentir la bendición de Dios a su lado porque las circunstancias por las que pasó no determinaron o no determina en la vida de una persona que Dios y la divinidad no esté a su lado. Porque las circunstancias son pasajeras. El problema por el que estás atravesando, la enfermedad, la estrechez económicas, la situación difícil por la que estás ahora es pasajera. Y así como Dios bendijo a Job, así como Dios bendijo a José y lo elevó, lo hizo próspero, y toda la bendición que se extendió a su familia, así también va a ser contigo. Pero nunca hubo queja, nunca dijo que porque era espiritual no le iba a pasar nada, porque si soy espiritual no tiene por qué pasarme nada. ¿De dónde salen esas ideas? Lea la Torá, los ejemplos bíblicos, pero la divinidad nos está probando en toda situación. Nos está probando cuando nos va bien, cuando nos bendice con dinero, con prosperidad. Y nos está probando cuando nos quita todo. La persona pierde negocios, pierde empresa, pierde matrimonio, pierde casa, se enferma. Están probando a ver si de verdad tú eres fiel a Dios. O como decía el Satán en el caso, en la historia de Job, solamente sirve a Dios por el interés de su alma. Dice, quítale todo lo que tiene y ves, para que veas que el hombre todo lo hace por el interés propio. Pero quítale todo. A ver si no te maldice, si no te olvida. Y eso es lo que está ocurriendo con cada uno de nosotros. Se nos está probando en la abundancia y en la escasez.
Si le está yendo bien y hay prosperidad, las gracias hagan a Dios siempre y rece que no lo prueben en la escasez y en la enfermedad o en la adversidad. Pero si llega la escasez, la adversidad y la dolencia, recuerde que lo están probando desde arriba para ver si usted se mantiene igual que cuando estaba próspero y que todo marchaba bien. O ahora que está la enfermedad, la escasez, se ve, como dice el refrán, con una mano y otra atrás. A ver si ahí se acuerda de Dios. A ver si ahí empieza a quejarse, a decir, desde que empecé a estudiar la Torá, desde que empecé a estudiar la Cábala, mira que todo me sale mal. Que yo soy un siervo de Dios de tantos años y toda la vida he sido fiel. No sé por qué me está pasando esto. ¿De dónde salen esas ideas? Eso no viene del texto de la Biblia. Eso no viene de la Torá. Se nos está probando en momentos de abundancia y se nos va a probar a todos en momentos de enfermedad, de escasez. A ver si tú de verdad confías en Hashem o solamente confías cuando todo va bien y en la ilusión de la persona de pensar que porque le está yendo hoy bien, siempre va a ir bien todo. Esa no es la realidad de la vida. La persona también vive una utopía de creer que porque hoy me va bien, siempre me va a ir bien en la vida. ¿De dónde sale esa idea? Eso no existe. La vida es un subir y bajar. Se nos está probando en todos los ángulos, como decimos, en todas las situaciones, para refinarnos, para saber si tenemos la misma convicción y la confianza en todas las situaciones. ¿Usted es elegido? ¿Usted se siente cerca de Dios? Ah, pues si es elegido, lo van a probar desde todos los ángulos, a ver si de verdad es elegido. Cuando pierda las cosas, cuando pierda un matrimonio, cuando pierda un negocio, cuando pierda un hijo, a ver si se mantiene intacta esa confianza y ese emuná. Se puede lograr. Lo dice el salmista. Me acordaré de las obras de Dios. ¿Cómo ahora mismo hacer frente? Usted que me está viendo y está atravesando por momentos difíciles. ¿Qué le puede ayudar ahora mismo a hacer frente a esta situación? A abrirse paso y a lograr esa bendición en su vida. Cambie el enfoque. En vez de quejarse, maldecir y todo lo malo, todo el tiempo hablando con sus labios, todo lo negativo. Cambie hoy mismo ese enfoque con las palabras del Salmo 77, versículos 12 y 13. Me acordaré de las obras de Yah, del Eterno. Sí, haré yo memoria de tus maravillas del pasado. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Desde hoy puedes cambiar tu situación con simplemente empezar a recordar todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, empezar a hablar de ello y a recordar lo bueno y no poner el enfoque en lo negativo. Pero aquí el versículo también cuando dice, meditaré en todas tus obras, está hablando de las obras de Dios, la creación. Salir afuera y ver la naturaleza. Empezar a ver, fíjense en todos los detalles, desde la hierba verde que crece, desde el árbol que sale en el patio de su casa, desde el amanecer del sol, desde el color del cielo, desde las nubes, la brisa del viento, está indicando que Dios está presente. Porque todo eso muestra la obra de un diseñador inteligente, de un creador. La creación da testimonio de la presencia de Dios, de dónde salen esas ideas de aquellos que dicen que son creyentes que Dios se marchó, que Dios me abandonó, que Dios no está. Sale a tu alrededor. Mira la creación de Dios, mira las obras de Dios, para que veas que está presente. Cuando bate una brisa de aire fresco, ¿qué pasa? Y la sientes en tu cuerpo, estás sintiendo el Espíritu de Dios, porque el aire, el viento, Ruach, es como el Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad. Dios te está acariciando y diciendo, estoy a tu lado. Cuando sientes el calor del sol, Dios te está diciendo, estoy aquí. Porque ¿quién es el que ha creado todo eso y quién lo sostiene? Pero para que algo se sostiene, tiene alguien que mantenerlo. Para que una casa se mantenga siempre limpia, linda, cuidada, organizada, tiene que haber una persona que todos los días limpia la casa, friega, organiza, mantiene todo limpio, aleja el polvo, para cuando alguien entre a esa casa, vea que, bueno, hay alguien que está cuidando esta casa, ¿no? Cuando usted entra a una casa abandonada, que no vive nadie, ¿qué es lo que encuentra? El techo se cayó, todo sucio, telaraña, o sea, ahí no hay nadie. Cuando usted sale afuera y ve las obras de Dios, la naturaleza, ve que el sol sale cada día, ve que la hierba está verde, que el viento, el mar, la vida, ¿usted cree que eso es casualidad? ¿Que fue que Dios lo creó y se fue y se olvidó de aquello? No. Todos los días, como alguien que está cuidando la creación, Él está manteniendo esa creación. Como aquel que mantiene una casa limpia y organizada.
Entonces la presencia de Dios es palpable. No hay que ir fuera, mírese usted mismo, su propio cuerpo, cómo estaban maravillosamente creados. O sea, Dios está en nosotros, pero el enfoque hay que cambiarlo. Dejarnos de quejas, dejarnos de todo el tiempo estar amargados y comenzar a acordarnos de las maravillas de Dios, a hacer memorias de todo lo bueno que ha hecho, a meditar en sus obras y a hablar de sus hechos. Una persona que habla de Dios cada día es alguien que tiene fe, que tiene emuná, que tiene confianza, que tiene bendición. Es la energía que estás manifestando en tu vida y vas a darte cuenta cómo aún en medio de la enfermedad, de la pobreza, de la estrechez, de la dificultad, vas a ser feliz porque sientes que Dios está contigo aún en esa adversidad. Y también ten la seguridad que el mismo que está ahí a tu lado en los momentos difíciles, también te va a elevar y te va a levantar con salud, con prosperidad, con bendición, con éxito financiero, con éxito en tu empresa, en tus negocios, con ese negocio que no acaba de levantar, que ahora pueda levantar, con miles de clientes, con fama, con reconocimiento, que puedas completar tus estudios académicos, universitarios, que puedas salir adelante, lograr todas tus metas, porque es la misma energía, nunca se ha apartado de ti. En los momentos difíciles y en los momentos de bendición siempre está a tu lado. Entonces, muchas veces somos nosotros que nos olvidamos de esos hechos buenos o que no estamos viendo la presencia divina en nuestras vidas en el día a día. Sigamos el consejo del salmista y yo les garantizo que usted va a poder saborear toda esa bendición divina en su vida con mucha salud, con mucha estabilidad, con mucha bendición. Recuerde que se nos está probando a todos. Y se nos va a aprobar a todos. No hay garantía ninguna de que el éxito siempre se mantiene. Tampoco hay garantía ninguna de que la pobreza será para siempre o que la enfermedad es para siempre. No. Las personas a veces se convencen por lo que ve, por lo que siente y cree que es algo eterno. No. Ni lo que diga fulano. Mira lo que le pasa a esta persona que está enfermo, que no se levanta. Mira que el médico le dijo. La palabra del Eterno es eterna, es la única que tiene fundamento y fuerza. Lo que diga el ser humano, cuánta gente que está enferma y el médico los envía a la casa, ya no hay nada que hacer, está enfermo, los envía a morir a la casa. Y esa persona han pasado 10, 15, 20 años y sigue con vida. ¿Dónde está lo que dijo el doctor? Que no, siguen con vida. Se mueren, sí, de viejos. Todos tenemos que morirnos de algo. En algún momento la vida también va a terminar en el mundo físico. Tendremos que salir de este mundo, de este cuerpo, a los planos espirituales. Esa también es una realidad. Pero será cuando lo decrete el Eterno, no por la palabra de nadie. Tenga la confianza en el Kadosh Baruj Hu. Recuerde de sus maravillas, recuerde de las bendiciones que ha hecho por usted. Agradezca cada día. Por eso es que los rezos judíos comienzan cada día agradeciendo. Modeani lefaneja melech hay bekayam, shehzarta bin shmati en la rabba emunatej. Yo te agradezco, Rey viviente. Agradeciendo a Hashem, así comenzamos el día, que nos ha devuelto el alma con fidelidad. ¿Y por qué dice con fidelidad? Porque Dios confía en sus criaturas, porque sabe que confía en el ser humano. Sabe que el ser humano, aún a pesar del caos, de la adversidad, de los problemas que hay, existe el potencial de poder elevarnos por encima de todo eso. Existe el potencial en el ser humano de lograr el tikkun. Y existe el potencial en ti de lograr el éxito. Que el fracaso momentáneo que has experimentado no determine tu futuro. Recuerda eso. El fracaso momentáneo que has experimentado no determina tu futuro. Voy a repetirlo nuevamente. El fracaso momentáneo que has experimentado no determina tu futuro, porque no fue un fracaso, fue simplemente un aprendizaje, un primer intento para aprender dónde no era y qué es lo que hay que hacer ahora para arreglarlo, para saber por dónde sí es donde hay que ir. Que la bendición del Eterno siempre les acompañe a todos, que logremos mantener esta misma actitud del salmista y que la luz de Akadosh Baruj Hu vaya a cada uno de ustedes, a su familia, con toda la bendición, con toda la prosperidad, con toda la sanación, el éxito y la conexión profunda desde lo alto a nuestro corazón. Y vaya mi luz también a cada uno de ustedes. Besat Hashem, toda la bendición. Yevareja Donai Veishmereja, Yaera Donai Panaf Eleja Vijuneka, Isa Donai Panaf Eleja, Veyasem Leja Shalom. Que el Eterno ilumine su rostro
toda la bendición para cada uno de ustedes y le otorgue el shalom, la paz, la bendición a cada uno de ustedes y a sus familias. Bendiciones a todos.